Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras y de la vajilla de bronce. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía: por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman: si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte. En ese caso, le permiten no hacer nada más por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como éstas, hacen muchas cosas más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy aparecen en escena nuevamente los fariseos. El problema de estos hombres era que se creían buenos, y no porque Dios los amaba, sino porque estaban orgullosos de los ritos externos que cumplían con rigurosidad, pero sin mucho sentido y sin mucho amor. Pero haciendo todo esto, se habían olvidado una de las cosas más importantes que Dios nos pide: la misericordia. Por eso en el pasaje de hoy se excusaban de tener que vivir la misericordia con sus padres, alegando que si cumplían con la norma externa de dar un pequeño aporte económico al templo, quedaban excusados. No se daban cuenta que uno se vuelve impuro no por dejar de lavarse las manos o por dejar de dar un aporte económico, sino que la impureza radica en el corazón, en el egoísmo, en la falta de misericordia. No nos olvidemos que el Señor nos dice: yo no quiero sacrificios ni ofrendas, quiero misericordia. Amemos a Dios en la Eucaristía, eso es importantísimo, pero también amemos a Dios amando al prójimo, porque el amor a Dios y al prójimo van de la mano. ¿Quién necesita de tu misericordia? ¿Quién necesita que lo perdones? ¿Con quién te tienes que reconciliar? ¿Quién que quizá está muy cerca de ti? ¿Que quizá está viviendo incluso en tu misma casa? ¿Es familiar tuyo probablemente? Necesita que lo comprendas un poquito más, que lo perdones, que lo acojas, que lo abraces, que seas solidario y generoso. Que nos reconozcan que somos cristianos, no solo porque nos vean salir del templo, que es algo muy importante, sobre todo los domingos, que es un signo muy importante del amor a Dios, sino también que nos reconozcan como cristianos por cuánto amamos a nuestros hermanos, por la misericordia con la que vivimos en nuestras vidas. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraos a la traición de los hombres. Marcos 7, 1-13. La traición. Volumen 8, mayo 12, 1899. Hija mía, justicia, justicia mía.
Los ricos han sido los primeros en dar mal ejemplo a los pobres, los primeros que se han alejado de la religión, de cumplir sus deberes, hasta avergonzarse de entrar en la iglesia, de escuchar la misa, de cumplir los preceptos. Los pobres se han nutrido de su baba venenosa, y habiéndose nutrido muy bien del veneno de su mal ejemplo, con ese mismo veneno dado por los ricos, no pudiéndolo contener más, buscan agredirlos y aún matarlos. No hay orden sin sujeción. Los ricos se han sustraído de Dios. Los pueblos se rebelan contra Dios, contra los ricos y contra todos. La balanza de mi justicia está llena y no puedo contenerla más. Volumen 15, abril 21, 1923. Hija mía, ¿cómo te engañas? Este es el punto más negro de la sociedad presente, y la unión significa que todos tienen un mismo color. Los enemigos no tienen más temor, horror de acercarse a las personas de la iglesia, porque no hay en ellos verdadera fuente de virtud y de religión. Es más, algunos celebran el divino sacrificio sin creer en mi presencia. Otros, si creen, es fe sin obras, y su vida es una cadena de sacrilegios enormes. Por lo tanto, ¿qué bien pueden hacer si no lo tienen en ellos? ¿Cómo pueden llamar al cumplimiento de verdadero cristiano, haciendo conocer qué gran mal es el pecado, si falta en ellos la vida de la gracia? Con todas las uniones que hacen, ya no hay hombres que cumplan el precepto, por lo tanto, no es la unión del triunfo de la religión, es el triunfo del partido, el cual, disfrazándose, buscan ocultar el mal que van maquinando. Es la verdadera revolución que se esconde bajo estas máscaras, y yo quedo siempre el Dios ofendido, tanto por los malos que fingen una apariencia de piedad para reforzar su partido y así poder hacer un mal más grave, como por las personas de la iglesia, porque teniendo ellos una falsa piedad, no son ya buenos para atraer a los pueblos a mi seguimiento, más bien, aquellos son los que los arrastran a estos. ¿Se puede dar un tiempo más triste que este? El fingimiento es el pecado más feo y el que más hiere mi corazón, por eso ruega y repara. Hipocresía. Volumen 2, abril 12, 1899. Hija, las ofensas que más traspasan mi corazón son las misas dichas sacrílegamente y las hipocresías. ¿Quién puede decir lo que comprendí en estas dos palabras? A mí me parece que externamente se hace ver que se ama, se alaba al Señor, pero internamente se tiene el veneno listo para matarlo. Externamente se hace ver que se quiere la gloria, el honor de Dios, pero internamente se busca el honor, la estima propia. Todas las obras hechas con hipocresía, aun las más santas, son obras todas envenenadas, que amargan el corazón de Jesús. Volumen 7, noviembre 16, 1906. Y él, hija mía, tú no puedes comprender la diferencia que hay entre las ofensas de los religiosos y las de los seglares. Por eso te asombras.
Los religiosos han declarado pertenecerme, amarme y servirme, y yo les he confiado los tesoros de mi gracia, y a otros los tesoros de los sacramentos, como es el caso de los sacerdotes. Ahora, fingiendo en lo exterior que me pertenecen, en su interior, si es necesario, están lejos de mí. Aparentan amarme y servirme, en cambio me ofenden y se sirven de las cosas santas para servir a sus pasiones. Por eso soy todo ojos para no dejarlos despreciar mis dones, mis gracias. Pero a pesar de mis premuras, llegan a malgastar mis dones, aún en aquellas mismas cosas externas con las que, externamente, parece que me están glorificando. Esta es una ofensa tan grave que si tú la pudieses comprender, morirías de aflicción. En cambio, los seglares declaran no pertenecerme, no conocerme y no quererme servir. Y esta es la primera cosa, que están libres del espíritu de hipocresía, la cosa que más me disgusta. Por eso, habiéndose ellos declarado, no les he podido confiar mis dones, si bien la gracia los exhorta y les hace la guerra, pero no se han donado porque no la quieren. Sucede como a un rey que ha combatido para liberar los pueblos de la esclavitud en la cual eran tenidos por otros reyes. A fuerza de sangre ha logrado liberar a una parte de aquellos pueblos y los ha puesto bajo su dominio, proveyéndolos de todo, y si fuera necesario, haciéndolos habitar en su misma habitación. Ahora, ¿de quién se desagradaría más si lo ofendieran? ¿De aquellos pueblos que han quedado lejanos de él, que también quería liberar, o de aquellos que viven con él? Volumen 29, junio 16, 1931. Hija mía, cuántas traiciones habrá, cuántas máscaras se caerán. Yo no podía soportar más su hipocresía. Mi justicia estaba llena de tantos fingimientos, y por eso no han podido tener más la máscara que los cubría. Por eso ruega junto conmigo, a fin de que se salven aquellos que deben servir a mi gloria, y confundidos los que quieren golpear a mi iglesia. El mandato, volumen 29, junio 16, 1931. Hija mía, para comunicar el bien a los demás es necesario poseer la plenitud del mismo bien, porque con poseerlo se conocen los efectos, la sustancia, la práctica de cómo se adquiere aquel bien. Por eso tendrá virtud de poderlo infundir en los demás, de saber decir las bellezas, las prerrogativas, los frutos que produce aquel bien. En cambio, si el alma apenas ha conquistado un sorbo de un bien, de una virtud, y quiere comenzar a enseñarla a los demás, no conocerá a fondo la plenitud de aquella virtud. Por eso no sabrá repetir su gran bien, ni dar la práctica de cómo adquirirla. Por eso será como un niño, que habiendo aprendido apenas las vocales, quiere hacer de maestro a los otros. Pobre niño, será el maestro de burla, porque no podrá seguir adelante en las enseñanzas. He aquí por qué los verdaderos santos primero se han llenado ellos de amor, de conocimientos divinos,
de paciencia invicta y demás, y cuando se han llenado de tal manera que no pueden contenerlos más dentro de ellos, el desahogo que salía de los bienes que poseían lo han comunicado a los pueblos, y su palabra era fuego, era luz, y enseñaban no en modo superficial, sino en modo práctico y sustancioso el bien que poseían. Esta es la causa por la que tantos quieren hacer de maestros y no hacen ningún bien, porque si falta el alimento suficiente en ellos, ¿cómo pueden nutrir a los demás? Jesús, te amo. Extiende tu reino en cada corazón de criatura. Fiat.